Bienvenidos, esto es Charla con la Historia. La historia paraguaya encuentra su primera gran coyuntura con el gobierno de Domingo Martínez de Irala. Estamos hablando de la década de 1530. El mismo formaba parte de la expedición del primer adelantado Pedro de Mendoza, que llegaron a la región en febrero de 1536. Fallecido este, fue paulatinamente asumiendo el control y gobierno de los conquistadores. Durante su vida presenció cómo la corona nombró dos adelantados más. Primero Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien sería depuesto por un número de sus subordinados en 1544. Y luego Juan de Sanabria, quien al final falleció en España antes de venir al Río de la Plata. Irala es el responsable que Asunción se convirtiera por 13 años en la única población de europeos en la región y fue quien ordenó la fundación de Ontiveros en 1554, el inicio de una serie de fundaciones que, con mestizos paraguayos, terminarían otorgándole a Asunción el sobrenombre de Madre de Ciudades. Hoy charlamos sobre este tema, Domingo Martínez de Irala y su proyecto geopolítico. ¿Cuál fue? Para entender esta situación y profundizar sobre este asunto, hoy nos acompaña el doctor Hugo Ramón Mendoza, general en situación de retiro, licenciado en Historia, magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, también magíster en Historia Medieval de Castilla, doctor en Historia, docente, investigador y académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia. Profesor Mendoza, gracias por acompañarnos para hablar sobre Irala. Bienvenido. Muchas gracias, profesor. Sí, Irala, desde mi punto de vista, es el creador del Paraguay, el que crea, el que permite el mestizaje, y eso es la base fundamental de la constitución de la identidad paraguaya. Como dijimos, Irala llega al Río de la Plata como oficial del adelantado Pedro de Mendoza, pero no era el oficial de mayor rango. ¿Cómo llega a convertirse en una figura tan importante? Bueno, él nace en Vergara en 1509, ¿verdad? Que sería el País Vasco. Él viene como escribano, ¿verdad? Tenía una excelente caligrafía, pero en estos casos donde hay incertidumbre, hay peligro, el liderazgo se va decantando naturalmente. Entonces los líderes desaparecen, ¿verdad? Ya sea las diferentes vamos a decir, líderes que estaban se fueron decantando, algunos murieron, ¿verdad? Y entonces al final quedó Irala como una figura, vamos a decir, popular entre los conquistadores, ¿no? Y de esa manera naturalmente se va dando, ya que Mendoza tiene que volver a España, fallece por el camino, y Ayolas, que era el sucesor de Pedro de Mendoza, también va a buscar el oro del Potosí, el oro del Rey Blanco, y también fallece. Entonces el tercero en la línea de sucesión, ya que Ayora le había dejado encargado ahí para que le espere, ¿verdad? a su vuelta, es Irala. Básicamente él es el que queda como sucesor. Después se hace toda una encuesta, ¿verdad? Y al final Irala queda, vamos a decir, proclamado como gobernador provisorio hasta que el rey vuelva a nombrar otro que sea efectivo en el cargo. Profesor, un instrumento que siempre se asocia a Irala es la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, una disposición de Carlos I de España, V del Sacro Imperio Romano Germánico, que permitía a los conquistadores elegir gobernador en caso de vacancia en el gobierno, como fue, por ejemplo, la muerte del adelantado Mendoza. Sin este instrumento, Irala no hubiera tenido oportunidad de gobernar. En realidad, Felipe de Cáceres hace la encuesta y establece, porque Mendoza tenía por 3 vidas, ¿no? Es decir, podía designar un sucesor y su sucesor podía designar otro sucesor. En esta primera
En esta primera etapa no se aplica la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. En la segunda, cuando es destituido el cabeza de vaca, el segundo adelantado, sí se aplica esta resolución del rey Carlos V. Pero en la primera etapa es por la cuestión de las 3 vidas, así que porque podía designar hasta un segundo sucesor. Esa es la primera designación de Irala. Y en esta situación, ¿cómo entra la Real Provisión en esta historia? Y entra con el segundo, con la destitución del segundo adelantado, que era Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Entonces sí, el cabildo que había creado Irala se reúne y elige un gobernador provisorio que recae en él, ¿verdad? Pero no pensemos que eso fue fácil ni natural con Irala. En muchos casos él también fue destituido como gobernador por los propios colonos o los conquistadores, mejor dicho. Y después volvió otra vez a recuperar el poder. Irala. No es un periplo fácil el que él recorrió. Y eso le implicó toda su vida hasta que al final de sus años ya el rey Felipe II le confirma como gobernador efectivo del Río de la Plata, ya que había fracasado el tercer adelantado Sanabria en su expedición. Profesor, mencionó al Cabildo de Asunción. Antes de su creación, Irala ordenó el despoblamiento de Buenos Aires. ¿Por qué esta jugada, la de concentrar a todos los sobrevivientes en Asunción? Bueno, la cuestión es que Mendoza le había encargado el fuerte de Buenos Aires a Ruy Galán, ¿verdad? Y eso interpretó Ruy Galán como si fuese su sucesor. Incluso vino a reclamar que él creía que era su derecho, ¿verdad?, de gobernar. Irala se apartó nomás, no le opuso resistencia de Ruy Galán. Pero vino el Felipe de Cáceres a hacer la encuesta. Felipe de Cáceres era un oficial real. Y los oficiales reales no estaban subordinados al gobernador. Ellos le rendían cuenta directamente al rey, ¿no? Entonces él llegó a la conclusión de que Irala era el sucesor natural de Pedro de Mendoza, pasando por Juan de Ayora. Y entonces Ruy Galán se tuvo que apartar, tuvo que aceptar esa encuesta que se realizó, o sea, investigación, nosotros le llamaríamos ahora, y para consolidar su poder, pero también por cuestiones estratégicas, ¿verdad? Él hizo despoblar Buenos Aires y juntó a todos los expedicionarios en Asunción, porque Buenos Aires no podía sobrevivir mucho tiempo, ya que los indígenas que habitaban ahí eran cazadores recolectores de cultura neolítica, ¿verdad? Y ellos no tenían alimentos para los españoles. Incluso llegaron a comer carne de rata y carne humana para sobrevivir en Buenos Aires. Entonces no se le podía someter a ese tipo de suplicio. Entonces Irala le trajo a Asunción donde estaban los guaraníes, que ya eran agricultores, es decir, culturas neolíticas, en términos técnicos, porque aquí había abundancia de alimentos, y esta provisión de alimentos y ayuda de los guaraníes a través de esta alianza hispano-guaraní iba a servir para catapultar la conquista hacia el Perú, ¿verdad?, hacia el territorio del Inca, que no se sabía todavía que Pizarro había llegado. Recién en 1547 Irala organizó una gran expedición y llegó hasta a constatar de que ya no había la posibilidad de conquistar o llegar todas estas riquezas, ¿verdad? Pero Asunción servía como base logística para apoyar todo este tipo de empresas. A partir de ahí, Paraguay o Asunción se convierte en colonia. Ya no es un punto para lanzar expediciones, sino es un punto ya de apoyo para la conquista española en esta parte de América. Doctor, usted mencionó que entre las veces que Irala fue electo por los pobladores, una de esas ocasiones fue tras el derrocamiento del segundo adelantado Cabeza de Vaca. ¿Irala tuvo algún involucramiento en esta destitución?
Bueno, en realidad ocurrió una lucha de bandos, ¿verdad? Entre alvaristas e iralistas, decían, pero desde mi punto de vista, Irala directamente no influenció en eso. Se había hecho muy impopular Álvaro Núñez porque quiso imponerle a los colonizadores, a los conquistadores, estas distinciones sociales que habían en Europa. Y acá no se aceptaban esas distinciones sociales de clases sociales, de clases superiores, porque el tema de la hidalguía es algo que en realidad los hidalgos no son nobles, desde mi punto de vista son seminobles, pero todos se creían hidalgos, ¿verdad? Es decir, que ellos no tenían que trabajar, sino solamente tenían que dedicarse a conquistar, a pelear, a hacer la guerra, ¿no? Y él empezó a poner esas distinciones, les prohibió que, por ejemplo, hiciesen su rancheada, es decir, que ellos se iban y cazaban indios, ¿verdad? Y venían los esclavizaban o los utilizaban como sirvientes más bien. O si no, los intercambiaban, incluso algunos que lo vendían al Brasil, ¿verdad? En algunos casos. Y bueno, y eso no cayó bien en la población asuncena. Y eso es lo que produce la rebelión contra Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Desde mi punto de vista no hay ningún indicio de que Irala haya intervenido directamente en eso, ¿verdad? Juan de Salazar, por ejemplo, el fundador de Asunción, era partidario de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Pero Juan de Salazar vivió 5 años nomás en Asunción. Eh, entonces, hasta que murió, ¿verdad? Entonces, no hay indicio de que haya eh, actuado. Puede ser que haya actuado de manera indirecta, ¿verdad? Tratando de menoscabar o hacer un trabajo de zapa para desprestigiarlo más al segundo adelantado. Porque el segundo adelantado era un hombre muy prestigioso y sigue siendo un hombre muy prestigioso por todas las hazañas que llevó a cabo, especialmente en América del Norte y en América del Sur también, ¿verdad? Entonces yo creo que Irala no se habrá sentido a la altura de enfrentarlo directamente, pero sí de manera indirecta es probable que él haya actuado de alguna manera para provocar la caída del segundo adelantado. Qué interesante charla. Es momento de una pausa. A la vuelta entraremos de lleno en el aspecto geopolítico. Nos vemos en un instante. Estamos de vuelta. En los libros clásicos de introducción al estudio de nuestra historia se señala una importante jurisdicción entregada al primer adelantado, pero en la realidad la zona de dominio fue siempre limitada a los ríos Paraná y Paraguay, con Asunción como centro. Primero como fuerte militar de donde proyectar a las expediciones que buscaban las tierras ricas en oro y plata, y luego como ciudad, ya con una perspectiva colonial. Las presiones desde el Brasil portugués e incluso desde otras jurisdicciones de otros adelantados y exploradores de la corona española obligaron a que se establezcan pueblos de indios y finalmente la fundación de villas como la de Nueva Asunción, de existencia efímera, y Santa Cruz de la Sierra en 1561, rápidamente cercenada, por cierto. Luego le siguieron Villarrica en 1570, Santa Fe en 1573, Ciudad Real en 1577, Santiago de Jerez y Buenos Aires en 1580, Concepción del Bermejo en 1585 y Corrientes en 1588. Cierto es que todas estas villas fueron establecidas después de la muerte de Irala, acaecida el 3 de octubre de 1556. Pero antes de que falleciera, en 1554 mandó establecer Ontiveros, el origen de todas las poblaciones fundadas en el antiguo Guairá.
en el trasfondo de todo esto, establecer rutas para poder conducir oro hacia España. Hoy nos acompaña el doctor Hugo Mendoza. Doctor, en este contexto de presiones desde el Brasil, pero también internas, ¿cuál era el plan que tenía Domingo Martínez de Irala para asegurar el control de esta jurisdicción? Bueno, lo primero que ellos hicieron, como dije, era tratar de llegar a la tierra del Rey Blanco, el Dorado, la famosa leyenda del Dorado, ¿verdad? Y para eso ellos tenían que fundar poblaciones que hiciesen como postas, ¿verdad? Para llegar hacia el Perú o el Alto Perú. Ellos creían que eran los dominios estos fabulosos donde las calles estaban empedradas de oro y todo eso, toda esa leyenda. Entonces ellos fueron fundando poblaciones como por ejemplo Nueva Asunción, Santa Cruz de la Sierra, todo para formar un camino, y eso iba hasta el Sarayes, ¿verdad? Ahí donde se crean también un punto, un puerto, ¿verdad? Para tratar de llegar hasta el río Paraguay y bajar al río Paraguay por agua. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es y Santiago de Jerez. Santiago de Jerez justamente está en esa zona, ¿verdad? La fundación también de Ruiz Díaz Guzmán, que ya es sucesor de Irala, ¿verdad? No como gobernador, pero es su nieto, ¿verdad? Entonces, la segunda etapa de este plan es también fundando postas de las ciudades que lleguen hasta la costa atlántica del Brasil. Entonces, el primero es la expedición de Sanabria. La expedición de Sanabria, primero, después de muchas peripecias, Sanabria murió, el tercer adelantado ya murió en España, es decir, no llegó a tomar su mando hasta acá, a efectivizar ese mandato que tenía el rey. Y entonces vino su viuda y vino su hijo, solo que en una borrasca que une el Atlántico, las naves que le llevan a su hijo fueron a parar a otro lado, y el hijo terminó en el Perú, ¿verdad? Pero por el otro lado, viniendo por Panamá, y ya no se volvió a reunir con su madre. Y su madre, que venía con Juan de Salazar, primero cayó en manos de la Capitanía de San Vicente, que eran los portugueses, y después ellos lograron salir de ahí y fundaron el puerto de San Francisco. El puerto de San Francisco sería el puerto que nos abría la salida, porque estaba la isla de Santa Catalina también. La isla de Santa Catalina no estaba colonizada todavía en esa época. Jaime Rauskin es el hombre que es enviado a una fallida expedición otra vez para tratar de colonizar esa zona, que es la provincia de Mbiazá y Santa Catalina, y después está la antigua provincia del Guairá, donde se fundó la primera Villarrica. Entonces ahí se ve que los sucesores de Irala van fundando, porque Irala funda Ontígaro primeramente, después se funda Villarrica, después se trata de expandirse hacia... Ahí se nota claramente de que el propósito de Irala es llegar al Atlántico desde el Potosí, sacar todo el oro del Potosí hacia el Atlántico a través del puerto de San Francisco, y de esa manera llegar a España, llevar toda esa riqueza a España, así conectar los dos grandes polos de colonización y de dominio, ¿verdad? Que era el Perú, Lima y Sevilla, ¿verdad? Cádiz, el puerto de Sevilla, a través del Paraguay. Eso le iba a traer muchos beneficios al Paraguay, ese tránsito de toda esa riqueza por el Paraguay. Pero al final lo que se impuso es la propuesta del licenciado Matienzo, que era sacar a través de Córdoba y Buenos Aires esa riqueza del Paraguay, y que Paraguay iba a servir solo como carne de cañón para defender los dominios españoles contra los portugueses, cosa que ocurrió efectivamente después. Pero la idea de Irala yo la interpreto de esa manera, de tratar de sacar de los dos polos geopolíticos más importantes del Perú o de Lima, el Potosí por supuesto, y el Atlántico, y de ahí a España. Eso
lo que yo interpreto como proyecto geopolítico de Irala, que él trató de llevarlo a cabo y también sus sucesores. Hay una continuidad, o sea, marca una continuidad, ¿verdad? Y en eso yo veo, por eso hablo de proyecto, porque sus sucesores continúan, le dan continuidad a esa idea que tuvo Irala. Lo que pasa es que Irala no lo manifestó así claramente. Hay solo una carta que le hace al marqués de Mondéjar, que era el presidente del Consejo de Indias, ¿verdad? Tratando de explicar los problemas que había acá con respecto a la comunicación y qué es lo que iba a pasar con Paraguay como colonia. Y en este contexto, ¿cuál fue el protagonismo de los portugueses desde el Brasil? Bueno, y los portugueses lo que querían era impedir justamente que eso ocurriera, ¿eh? Y en la época de Hernandaria se dejó estar, se dividió la provincia en dos, y entonces perdió fuerza ese plan que tenía Irala. Es decir, lo que tenemos que concluir es que Irala no logró ese plan, no logró llevar a la práctica ese plan, ni tampoco sus sucesores, porque llegó un momento que subió al poder Irala, que era descendiente directamente de Sanabria, y él abandonó esa vía y le privilegió a Buenos Aires. Y ahí se cumple el proyecto de Matienzo, ¿no? El asociado Matienzo, que era justamente sacar el oro a través de Córdoba, del Potosí, de Córdoba y después Buenos Aires, a través de Buenos Aires, porque nosotros tuvimos también la posibilidad de sacar, de tener ese contacto a través de Concepción del Bermejo, se conectaba también con esa ruta, pero Concepción del Bermejo no se pudo sostener por la ferocidad de los indígenas del Chaco, que terminaron por exterminar esa población. Y el río Pilcomayo, que tampoco era navegable, no se sabía, pero ahora sabemos que no es navegable. Entonces se cierra también ahí esa posibilidad para el Paraguay. La única posibilidad es venir justamente por los Sarayes, el río Paraguay, y de ahí bajar a Asunción, y de Asunción ir hacia Ontíveros, de ahí a Villarrica y de ahí al puerto de San Francisco. Yo lo que planteo es esa idea, ese proyecto de Irala. Yo no digo que el proyecto se haya cumplido, sino que hubo la intención de llevarlo a cabo. Se entiende perfectamente. Ahora, mencionó la ferocidad de los nativos del Chaco, pero esos primeros conquistadores habían llegado a cierto acuerdo con los guaraníes. ¿Irala los incluyó en este proyecto geopolítico? Ahí hubo un gran error que no es culpa de Irala, sino continuó con ese error los españoles, que era tratar de integrar a los indios a través de reducciones. Y estas reducciones, lo principal medio de sustento era la agricultura. Pero ellos no tuvieron en cuenta que estos indígenas no eran agricultores. Y trataron de incitarle a la agricultura. Incluso los jesuitas llevaron indios guaraníes agricultores para trabajar justamente la tierra, y pensando que ellos le iban a transmitir también este saber a los indios del Chaco. Esto nunca se logró. Por eso que todas las reducciones que se establecieron en el Chaco fracasaron. Lo que hacían era, Asunción les proveía de vaca, lechera, todo eso, y ellos consumían. Ellos no tenían esa costumbre de criar ganado o de cultivar la tierra. Era algo que no era culturalmente aceptable para ellos. Entonces, todos los intentos de someter a estos indígenas chaqueños fueron infructuosos, ¿no? Y ahí estuvo un error que se mantuvo durante toda la colonia. Mencionó que los sucesores de Irala fueron quienes intentaron llevar adelante el proyecto de avanzar hacia el este. Pero, ¿por qué fracasaron? Bueno, la función de la Capitanía de San Vicente, justamente de los portugueses, era impedir eso. Era impedir de que se saliesen los españoles, vamos a decir, reclamasen esa tierra, porque no les correspondía a los portugueses de acuerdo al Tratado de Tordesillas. Pero San Vicente se opuso y Paraguay se dejó estar en ese periodo donde
estuvo como gobernador en Andarias. En Andarias dio más prioridad hacia el sur, a exploración hacia el sur, incluso al final él se fue a vivir en Santa Fe, ¿verdad? Dejó Asunción y después él planteó la división de la provincia. Claro, no era lo que se estableció después de 1617, pero él llevó a cabo esta idea también, la idea de Matienzo, ¿verdad? El licenciado Matienzo, un intelectual muy potente del Perú, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, Paraguay se fue debilitando el proyecto. Y el último que intenta, vamos a decir, restablecer el proyecto de Gala es su nieto, Ruy Díaz de Guzmán. Pero Ruy Díaz de Guzmán nunca llegó a un cargo de gobernador, ni que pudiese aplicar. El máximo que llegó fue a ser miembro del Cabildo de Asunción, porque era mestizo. Entonces los mestizos eran discriminados también en esa época, eran muy discriminados. En Paraguay no tanto, pero aún así no se les permitía llegar a los cargos de decisión. Entonces, por eso es que se corta. Gonzalo de Mendoza es el sucesor, por ejemplo, de Irala, y también él intenta expandir, ¿verdad? Hacia el Atlántico, pero no se mantiene en el tiempo el proyecto de Irala. Cuando llega Hernandarias, ya hay un cambio radical de la política. Y justamente esta división es lo que a nosotros nos deja sin salida al mar. A partir de ahí, Paraguay queda sin salida al mar, y también la interrupción del proyecto de Irala. A partir de ese momento, nosotros nos convertimos en un país mediterráneo como lo somos hasta ahora. Notable como esa división de la provincia en 1617 marcó tanto nuestro pasado, pero también nuestro presente. Profesor Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto, apreciado profesor Julián. Estoy a las órdenes cuando ustedes quieran. Creo que la discusión de la historia es muy importante, y creo que este programa lo está haciendo a cabalidad, y espero que siga este ciclo, espero que sigan los éxitos, profesor, en este tipo de emprendimiento. Y de nuevo, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. También a usted por acompañarnos esta media hora de reflexión. No se olvide agendar su encuentro semanal con el pasado para el próximo fin de semana. Nos vemos en 7 días. Un abrazo.